Les damos la bienvenida a este webinar respecto al análisis del régimen de propiedad en condominio, nuevos esquemas para su estructuración, en donde tenemos como invitado al licenciado Marcelo Sepúlveda Ferrer. El licenciado Sepúlveda es miembro del despacho Zárate Abogados, donde se especializa en las áreas de derecho administrativo, específicamente en derecho urbano, medio ambiente y contratación pública. El licenciado Sepúlveda es egresado de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y cuenta con una maestría en Derecho de los Negocios por la propia facultad y una maestría en Derecho con orientación a Derecho Constitucional, Gobernabilidad, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, es profesor adjunto de la clase de Derecho Administrativo ahí en la facultad. Marcelo, bienvenido. Muchísimas gracias por tu disposición y por compartir con nosotros conocimientos en estos esquemas de condominio. Bienvenidos y muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, maestro, por la invitación. Gracias a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey por por invitarme a participar en este foro o ciclo de conferencias que han realizado estas últimas semanas. Les comento que estamos ahorita transmitiendo en 3 plataformas simultáneas, que es básicamente YouTube, el Canvas para la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y también el Meet. Entonces vamos a intentar, en la medida de lo posible, atender las necesidades de todos los que estamos aquí presentes. Les pido, por favor, para poder tener una plática un poquito más amena, que me hagan el favor de apagar cada quien sus micrófonos para que no se escuchan transferencias o interrupciones en el desarrollo de la plática, y que al final vamos a dejar un apartado de preguntas o comentarios y se van a atender cada uno de los que se vayan realizando. En el caso de Meet, les pido si pueden hacer sus preguntas por escrito en el chat y ya al final las leemos y las platicamos aquí con el foro, porque estoy convencido que es un tema muy importante que nos va a interesar a todos, el tema de los condominios, porque es un tema de actualidad y creo que va a enriquecer mucho esta charla, tanto lo que se platique en esta exposición, también como lo que ustedes puedan comentar o preguntar al cierre de la exposición. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, damos inicio a esta charla, que como ya mencionó el maestro, se denomina Análisis del régimen de propiedad en condominio, nuevos esquemas para su estructuración. ¿Por qué nuevos esquemas para su estructuración? Porque desde hace algunos años han empezado a darse cambios en legislaciones, en el caso de México, pero muy particularmente en el caso de Nuevo León, que han obligado a hacer ciertos cambios en la forma en la que se operaban con normalidad o en todo el país los condominios. Y ahorita vamos a ver ese tipo de modificaciones que se han realizado con el paso del tiempo y por qué exigen que ahora los que nos dedicamos a esta materia tengamos que reinventarnos y tener que plantear nuevas estrategias para poder crear condominios que tengan efectividad para el proyecto que quiere desarrollar el cliente. Porque aquí hay que tener bien claro que los condominios son siempre un traje a la medida. Es decir, el condominio se va a estructurar con reglas particulares dependiendo qué es lo que busque el cliente. Es decir, él tiene un proyecto o una idea de negocios y el trabajo del abogado o el operador de derecho que tiene que crear el condominio es precisamente intentar aterrizar todo esto en estructura constitutiva y reglamento interno, pues que reflejen esa idea de negocios del cliente en la medida de lo posible, ¿no? Hay veces en las que no se puede y hay que acatar lo que dispongan las leyes de la materia. Entonces, para hablar del condominio, me parece muy importante en primer lugar entender de dónde proviene esta figura. Es decir, para poder entender dónde estamos parados el día de hoy, tenemos que entender por qué se creó esta figura o cómo se creó y por qué ha evolucionado y cómo ha evolucionado en el tiempo. Y bueno, existe un consenso en la doctrina en general que el primer antecedente de la propiedad en condominio se da precisamente en el Código de Napoleón y se da en 1804 en el artículo 644, que si bien no existía formalmente el régimen de propiedad en condominio, se reconoce por primera vez en un texto legal la posibilidad de que exista la propiedad por pisos en edificaciones verticales. Es decir, recordemos que conforme al derecho romano, la propiedad comprende desde el subsuelo hasta el cielo, y entonces, por ende, todas las edificaciones que estén sobre el suelo forman parte del dominio de derecho de propiedad que se tiene sobre el inmueble, ¿no? Entonces, esta nueva disposición legal del Código de Napoleón viene a romper con esa tradición de la regulación de la propiedad y lo que obliga, ahora sí, es a regular de forma diferenciada lo que es la propiedad del suelo y la propiedad de los pisos o departamentos o las unidades, como le quieran llamar.
Entonces, por eso se reconoce como el primer antecedente, porque empezamos a distinguir que puede haber un propietario del piso y un propietario del suelo, que son cosas diferentes. Y bueno, también me interesa mucho un antecedente importante de este código napoleónico, que es el principio de repartición de cargas de manera equitativa en cuanto al uso y mantenimiento de áreas de uso común. Es decir, si reconocíamos que existía la propiedad del suelo y la propiedad de los niveles o pisos, pues tenemos que existen también áreas de uso común, como lo son techos, fachadas, escaleras, pasillos de circulación o de peatonales. Entonces, lo que hace el legislador desde aquel entonces es determinar que la repartición del costo de estas cargas de mantenimiento se tiene que hacer de manera proporcional con el valor del piso. Aquí el tema también relevante es que, al menos desafortunadamente a mi parecer, esta ley nació como una norma supletoria de la voluntad, en el sentido de que únicamente aplican estas disposiciones de la propiedad por pisos en el Código de Napoleón, solo si no estaba regulado su distribución de cargas, precisamente el título de propiedad de cada uno de los pisos o niveles. Entonces, pues nace como una norma supletoria de la voluntad y por ende a veces tenía aplicación y a veces no. Y como les comentaba también, como no existe todavía el régimen de propiedad de condominio formal, por así decirlo, pues lo que sucedía aquí es que la regulación de las áreas de uso común recibía tratamiento de servidumbres. Entonces, con todos los limitantes que tenía, pues así se regulaba en su momento la figura de la propiedad en condominio, aunque todavía sin esta denominación. Posteriormente, tenemos que, si bien se creó, el primer antecedente que tenemos de la propiedad en condominio de 1804, pues lo cierto es que la figura, aunque sí fue regulada posteriormente, la verdad es que hasta 1940 empieza un auge regulatorio, ahora sí generalizado a nivel global. ¿Y por qué se da hasta 1940? Pues porque, ¿qué es lo que sucede en esta época? Pues empezamos ya, bueno, en los 40 todavía no, en los 45, pero en la época de la posguerra. ¿Y por qué se da precisamente en la época de la posguerra esta regulación de la propiedad en condominio? Es un tema bien interesante, que es, a raíz de esta Segunda Guerra Mundial, pues empiezan a devastar muchas zonas rurales. Entonces lo que la gente empieza a hacer es migrar de las zonas rurales a las zonas urbanas, y esto trae como consecuencia que haya un déficit de viviendas accesibles, es decir, la gente que se desplazaba del campo a la ciudad buscaba una vivienda para poder residir. Desafortunadamente, por la falta de esa oferta de viviendas, pues había la imposibilidad de alojar a toda la gente que estaba migrando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El gobierno, como una política pública, regula y da más facilidades para la propiedad en condominio, precisamente para generar edificaciones verticales de menor costo para poder dar abasto a esa demanda de viviendas accesibles. Entonces, bien interesante cómo aquí una política pública fue lo que desencadenó esta regulación de la propiedad horizontal. Y digo propiedad horizontal porque también se le denomina de esta forma a la propiedad en condominio en derecho comparado. Es un uso indistinto de la terminología. Y bueno, tenemos también el caso de México, que en el Código Civil Federal, en el artículo 151, pues tenemos una normatividad que básicamente replica textualmente lo que es el Código Napoleónico, es decir, que la disposición que se estableció es supletoria de la voluntad, como está establecido en el título de propiedad, y también que se regulan las áreas de uso común por las disposiciones legales aplicadas a las servidumbres. Entonces tenemos una regulación en México, pues casi que de copy-paste, ¿no? Y esto seguiría así hasta 1954. ¿Qué es lo que sucede en aquella época? Por una parte se reforma el Código Civil Federal y por otra parte se crea la primera ley que regula la propiedad en condominio en todo el México, y es la denominada Ley sobre el régimen de propiedad y condominio de los edificios divididos en pisos, departamentos, viviendas o locales. El tema de esta ley es que es una ley reglamentaria del Código Civil Federal, y esto lo que implica es que todo lo que no esté regulado en esta ley reglamentaria, pues como ya tener aplicación del Código Civil Federal. Y ahorita vamos a ver por qué eso tiene algunas desventajas. Y bueno, también dentro de lo positivo de esta ley es que define 4 aspectos muy importantes para regular la propiedad en condominio, que son, digamos, las 4 bases elementales de la propiedad en condominio. La primera es que establece que tiene que existir en un condominio conjuntamente la propiedad de uso exclusiva y también un derecho de copropiedad. Es decir, si lo vemos en una edificación vertical, tiene que existir forzosamente la propiedad individual, que puede ser el departamento, y tiene también que existir un derecho de copropiedad que puede ser sobre el suelo, sobre escaleras, sobre áreas en generales de bienes o bienes de uso común. Entonces, esta es la primera regla, digamos, de oro
de la propiedad en condominio, la coexistencia entre el derecho de propiedad exclusivo y el derecho de copropiedad sobre ciertos elementos. El segundo elemento importante de la propiedad en condominio, pues es precisamente la indivisibilidad del derecho de copropiedad y el derecho de propiedad exclusiva. Es decir, si lo pensamos otra vez como edificaciones verticales, pues no podemos dividir el departamento del derecho de copropiedad sobre el suelo o sobre los pasillos de circulación. ¿Por qué? Porque a medida en que yo venda la unidad privativa, también estoy vendiendo forzosamente los derechos de copropiedad. Es decir, no se pueden separar. Y el cuarto elemento importante para la propiedad en condominio, pues es también precisamente la asignación de un valor representativo del derecho de copropiedad, que es lo que conocemos como preindicios. Es decir, la participación que tiene el condómino respecto de la copropiedad, que se representa en un porcentaje en particular. Posteriormente se modifica esta norma y en el 72, bueno, no se modifica, discúlpenme, se crea una nueva norma en el 72. ¿Y cuál es la gran diferencia de esta norma del 72? Que deja de ser norma reglamentaria del Código Civil Federal y se crea como ley ordinaria o ley especial en este caso, para regular específicamente la propiedad en condominio. ¿Y por qué es importante esto? Porque yo les comentaba anteriormente que finalmente, si la ley era reglamentaria, a falta de disposición legal expresa de la norma reglamentaria, aplica las disposiciones del Código Civil Federal. Y con esta ley ordinaria se rompe ese esquema. Y entonces ahora sí, la propiedad en condominio se regula única y exclusivamente por lo que disponga la ley ordinaria. Ahora, ¿qué es lo que se buscó con esto? Pues romper un poquito este esquema de la mera coexistencia del derecho de propiedad exclusiva y la copropiedad, sino que había que establecer bases importantes para crear un régimen realmente independiente de la propiedad que le diera certeza precisamente pues, al condominio, ¿no? Por aquí lo que se busca, si queremos generar viviendas accesibles, pues es que el esquema jurídico que se planteó para eso también le dé certeza a quien va a adquirir la propiedad en esos términos. Inclusive hoy en día todavía a veces causa asombro que la gente se sigue pues, básicamente que resistiendo a comprar departamentos por el tema de comprar aire, o comprar un cubo de aire, cuando la verdad es que siempre estás comprando precisamente pues, la unidad departamental, más aparte un derecho de propiedad del suelo y de áreas en común en general. Y bueno, también la importancia de esta segunda norma del 72, pues es que establece dos principios muy importantes. Uno es la inaplicación del denominado actio comuni dividundo, es decir, hay un principio del derecho que establece que nadie está obligado a vivir en división. Pero en la propiedad de condominio es exactamente opuesto, es decir, todos tienen que vivir forzosamente en la indivisión. ¿Por qué? Porque no podemos separar, como les comentaba, la unidad de propiedad exclusiva respecto de las áreas en copropiedad. Y también un segundo punto bien importante era la supresión de los derechos regulados conforme a las disposiciones de la copropiedad del Código Civil Federal, como es, por ejemplo, el derecho del tanto. Entonces, ¿qué es lo que se quería buscar aquí? Que una sola norma regulara toda la propiedad en condominio y está evitando tener que estar recurriendo a las disposiciones generales de la copropiedad del Código Civil Federal. Y un ejemplo muy importante es el tema del derecho del tanto, porque lo que se buscaba precisamente era que se pudiera generar una unidad privativa sin tener que correr el tratado correspondiente a todos los demás copropietarios, como lo exige el derecho del tanto. Entonces, esas fueron dos bases bien importantes que estableció la legislación, pero que inclusive es bien importante resaltar, ya estaban establecidas también en la doctrina, o sea, era una exigencia de la doctrina que se tradujo en la legislación. Y que vamos a ver cómo, en forma un poco desafortunada, por la legislación, conforme el paso del tiempo, ha venido desvirtuando estos dos principios muy importantes. Y ahorita vamos a ver por qué. Ahora, pasamos al primer tema, que me interesa ver ahora sí ya con un poquito de antecedentes de la propiedad en condominio. Y vamos a manejar ahorita alrededor de 6 temas de mucho interés, porque son los que realmente van a hacer el cambio de estructura de la propiedad en condominio en estos últimos años, de 2017 y hasta la fecha. Y el primer tema que me interesa mucho es el tema de la personalidad jurídica. Y es bien interesante porque si estudiamos esta ley del 54 que ahorita les comenté, nos damos cuenta que en la iniciativa de ley hay unos artículos bien interesantes, que es el 45 y el 46. ¿Y por qué eran interesantes? Porque se plasmó la figura jurídica del consorcio de propietarios, discúlpenme. Y este consorcio tenía la gran ventaja de que estaba reconocida su personalidad jurídica y por ende, al tener personalidad jurídica, podía ser titular de derechos y obligaciones. Desafortunadamente, esta iniciativa de ley pasa por comisiones en el Congreso y tras una discusión se aprobó en definitiva una norma que precisamente suprimió
estos dos artículos, es decir, se negó a reconocer la personalidad jurídica del condominio. ¿Cuál fue el tema aquí, aparentemente de fondo? Pues que lo que el legislador buscó es evitar una confusión sobre derechos patrimoniales, es decir, para evitar confundirse, tener que decidir qué le corresponde a quién y en contra de quién se ejercen acciones legales, pues mejor dejamos de reconocer personalidad jurídica del condominio. Esto se traduce bien simplificadamente en que lo que no quiso el legislador fue tener que decidir quién era el propietario de unidades exclusivas y quién era el propietario de áreas de uso común, y entonces mejor evitamos el tema de tener una personalidad jurídica del condominio que puede generar esta, creo que aparente confusión, porque a mí me parece, y ahorita vamos a ver un poquito más adelante, que no existe esta confusión desde aquella época y tampoco sigue vigente hasta la fecha. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante eso, nada más quiero que se queden con la idea de que el argumento por el cual se negó personalidad jurídica fue un tema aparentemente de carácter patrimonial. Y bueno, ¿qué problema generó también esta supresión de artículos en la ley del 54? Pues es que los abogados, a falta de una prohibición expresa, pues ¿qué es lo que entendimos? Que a falta de prohibición había una permisión para entender que el condominio tenía personalidad jurídica y por ende en la práctica el condominio comenzó a celebrar actos jurídicos e inclusive también a ejercer acciones judiciales. Es decir, como la ley no decía que no se podía realizar, que no tenía ese carácter o esa personalidad, pues el abogado empezó a entender que sí lo tenía. El problema fue que el Poder Judicial de la Federación tardó pues inclusive más de 15 años en pronunciarse sobre la materia, y hasta el 69 se emite el primer criterio que establece y reconoce, como debe haber sido establecido en la propia ley, si esa era la intención, que no tenía personalidad jurídica el condominio y que por ende cualquier acto jurídico celebrado por el condominio pues era un acto ilícito. También, ¿qué consecuencia tiene esto? Pues que cualquier acción que deje de hacerse respecto de bienes en copropiedad había que ser ejercida directamente por cada condominio. Entonces generaba aquí un entorno de incertidumbre. Ahora, ¿cuál fue el problema aquí? Que como ya lo anticipamos, al no tener personalidad jurídica el condominio, pues hubo que crearse, digamos, estructuras alternativas por parte de los operadores del derecho para colmar estas deficiencias de la normatividad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues en la práctica vemos algunas estrategias muy prácticas, muy sencillas, pero muy efectivas. Y la más común que me toca ver en la práctica, hasta hace algunos pocos años, pues es crear precisamente sociedades o asociaciones civiles que se encarguen de operar el condominio. Es decir, una AC o una SC que se encargue de recaudar cuotas de mantenimiento, de representar los condóminos, de celebrar actos jurídicos para poder contratar servicios de mantenimiento, etc. Es decir, se crean estructuras alternativas que realmente deberían tener, o que no habían dicho, que realmente deberían ser las que debería tener el condominio. Entonces, en esta deficiencia regulatoria lo que es inventar pues, una especie de administración a través de una asociación o sociedad que haga la función que debe tener el condominio, pero que el legislador, desafortunadamente, pues no lo previó así. Entonces, aquí vemos cómo presenta un poquito la creatividad de los operadores del derecho para afirmar estas deficiencias, pero pues afortunadamente tenemos mecanismos para poder lograr ese objetivo. Ahora, llama aquí mucho la atención, que ahorita les comentaba que en México pues, tenemos el problema de la falta de personalidad jurídica del condominio del 54 hasta el 2017, y llama la atención porque el derecho comparado es una discusión que ya está ampliamente superada. Inclusive pues, les puedo comentar que desde la década de los 80s esta discusión ya no existe en el derecho comparado. O sea, desde hace más de 40 años ya no hay un pleito realmente en decidir si el condominio debe o no tener personalidad jurídica. Tenemos el caso de Argentina, en el que la jurisprudencia reconocía desde el 69 que el condominio tenía que tener personalidad jurídica por simple practicidad en la operación de este régimen de comunidad de las personas. Por aquí hay que considerar también que el condominio obliga a crear una comunidad de habitantes en un solo inmueble. Entonces, lo que se buscaba en la jurisprudencia argentina de aquel entonces es mecanismos para poder facilitar y eficientar esa convivencia y esa regulación de la propiedad, tanto en lo exclusivo como en la propiedad común. Y también está, por ejemplo, el caso de Colombia, con su ley 16 del 85, en el que otra vez se reiteraba que debía tener personalidad jurídica el condominio. Entonces, aquí llama mucho la atención que en el caso mexicano nos hemos resistido a reconocer esta situación, cuando es evidente que desde los 80s ya existió una crítica muy fuerte por parte de la doctrina que se empezó a plasmar en la legislación de diversos países. Y en nuestro país, a 40 años de esa situación, pues seguimos todavía estancados en el tema de la personalidad jurídica. Sin embargo, pues hay una gran ventaja también, que es
El caso de Nuevo León. ¿Por qué? Porque en el 2017 se expide la denominada Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Nuevo León, y que es una ley que, aunque tiene muchas deficiencias, tiene algunas bondades, y entre ellas es precisamente que es la primera norma en todo el país que a partir de 2017 reconoce la personalidad jurídica del condominio. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Pues que precisamente este cambio de criterio empieza a permear en el ordenamiento jurídico en general, es decir, en todos los estados, inclusive también en el ordenamiento jurídico federal. ¿Por qué? Porque me parece que el seguir negando la personalidad jurídica al condominio es un criterio un tanto pues, superado y retrógrado, y nada nos impide que se le pueda reconocer al condominio esta personalidad jurídica con los beneficios que de ello siguen. Porque la verdad es que, al menos en lo particular, yo puedo advertir 3 importantes beneficios de dotar de personalidad jurídica al condominio. Se los platico bien sencillo. El primero de ellos es limitar la responsabilidad de los condóminos. Es decir, al crear y distinguir la personalidad jurídica del condominio de los condóminos, ¿qué es lo que sucede? Que ante cualquier pleito día de mañana o controversia, el condominio nada más va a responder con el patrimonio aportado al condominio, es decir, con las cuotas de mantenimiento que tiene que pagar mensualmente, y no con todo su patrimonio, porque es lo que pasaba anteriormente. Si no tenía personalidad jurídica el condominio, pues tenía que contratar una de dos, o mediante la estructura de las ACs o SS que operaban en el condominio, o tenía que hacerlo un grupo de condóminos en lo personal. Y entonces, en caso de incumplimientos, esos condominios en lo personal respondían con todo su patrimonio, no nada más con lo que hubieran aportado por concepto de cuotas de mantenimiento al condominio. Entonces, esta es una gran ventaja de darle personalidad jurídica al condominio, es decir, limitar la responsabilidad de los condóminos, como sucede en las sociedades mercantiles. Y una segunda ventaja también es que a raíz de esta personalidad jurídica del condominio, tiene también libertad para poder obligarse y celebrar actos jurídicos el propio condominio, sin tener que depender una de dos, de una AC externa o una SS externa, como ya les platiqué, o de que tenga que pactar en lo personal uno o un grupo de condóminos. Entonces, esta libertad que le da la personalidad jurídica al condominio le permite poder obligarse y contratar con terceros para la correcta operación, funcionamiento y mantenimiento del propio condominio. Y la última también gran ventaja, pues es que al tener personalidad jurídica propia, también puede el condominio ejercer acciones legales directamente para la defensa del patrimonio propio y el común de los condóminos. Tema interesante también aquí es la cuestión de que a raíz de este cambio de criterio de personalidad jurídica en el caso de Nuevo León, pues hay que tomar ciertas precauciones en cómo se asesoran los nuevos proyectos. Y llama mucho la atención porque les comentaba que a falta de personalidad jurídica, pues hay que crear ACs o SCs que hicieran este esquema de administrar el condominio. Y aunque ya estamos en Nuevo León con un esquema legal que sí permite que el condominio tenga personalidad jurídica, seguimos viendo todavía hasta la fecha, en el 2020, que los operadores del derecho siguen recomendando crear este esquema de sucesiones, cuando tenemos que dejar de utilizarlo porque ya el condominio tiene esa personalidad, es decir, ya no requiere de una AC o una SC que haga esas funciones, sino que él ya como ente jurídico tiene que asumir esas obligaciones, tiene que ejercer la administración correcta y funcionamiento del condominio. Entonces, tenemos que dejar de utilizar este tipo de esquemas anteriores que por simple inercia se siguen dando al día de hoy, pero que no tienen por qué seguirse haciendo. Ahora, ¿por qué tenemos que dejarlos? Porque aquí hay un problema. Según la normatividad, al menos en el caso de Nuevo León, si el condominio tiene ya patrimonio propio porque tiene personalidad jurídica, quien recibe el pago de las cuotas condominales debe ser exclusivamente ahora el condominio. Entonces, si creamos ACs o SCs del 2017 y hasta la fecha para administrar el condominio y esas ACs o SCs reciben las cuotas del pago de las cuotas de mantenimiento, pues aquí el tema es que el condominio que les esté pagando a la AC o SC está realizando un pago indebido, porque no le está pagando a quien debe pagarle, que es en este caso el condominio, sino a una AC o SC externa que intenta ejercer funciones del condominio indebidamente, como les comento, del 2017 y hasta la fecha. Y un último punto que me interesa también aquí tener presente es que inclusive estas disposiciones de la nueva ley aplican para todos los condominios anteriores a 2017, pero que hubieran reformado o modificado la escritura constitutiva o el reglamento interno con la nueva ley vigente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este cambio de normatividad, porque está impactando también hacia atrás
y muchos administradores de condominios no están conscientes de este cambio de esquema. Y esto puede dar lugar precisamente pues, a que se realicen pagos de lo indebido y que el día de mañana el condominio pueda cobrar el condominio una cuota de mantenimiento que, si bien se pagó a un tercero, no se pagó a quien tenía que haberse pagado correctamente. Entramos ahora también al segundo tema, que es el que denominamos como patrimonio del condominio. Pareciera ser que no hay mucha controversia en este tema, pero la verdad es que no hay una homogeneidad, al menos en la doctrina, en qué bienes integran el patrimonio de este condominio. En el caso de México, pues, en general no existe esta discusión, porque, como les anticipé, si el 54 está la fecha, no tiene personalidad jurídica el condominio, no tiene un patrimonio. Pero en el caso de Nuevo León, que ya hay personalidad jurídica otorgada y reconocida, pues sí es importante definir qué bienes integran este patrimonio. Ahora, antes de seguir con este tema, les había comentado que me iba a tener un poquito el tema de la personalidad jurídica y la discusión por la cual en su momento el legislador se negó a reconocer personalidad jurídica al condominio. Y fue un tema estrictamente patrimonial, es decir, lo que comentaba el legislador en su momento, pues es tener que generar una confusión respecto de quién es propietario de qué cosa. Es decir, si el condominio tiene propiedad únicamente respecto de la unidad de uso exclusivo, o si también tiene derechos de propiedad respecto de las viviendas de uso común. A mí me parece que esta discusión o esta presunta confusión que se argumenta y que inclusive sigue vigente en muchos estados de la República, pues es inexistente, porque del 54 ya hasta la fecha, el legislador claramente determinó que las unidades de propiedad exclusiva son propiedad de los condóminos y que las áreas civiles de uso común también son propiedad de los condóminos. Es decir, finalmente, y bajo este régimen, todo es propiedad del condominio. Entonces no existe realmente una confusión respecto de qué persona tiene titularidad de derecho de propiedad respecto de una u otra área, sino que todas son de los condóminos, ninguna del condominio. Sin embargo, me parece importante aquí hacer una aclaración, porque me parece que la confusión del legislador, como les comento, pudo haber derivado de que no hay un esquema unánime en el derecho comparado tampoco de cómo se debe integrar el patrimonio del condominio. Y un ejemplo es el caso de Colombia, en la ley 16 del 85, que establece que las áreas de propiedad exclusiva pues, son de los condóminos, pero las áreas de uso común son del condominio. Es decir, aquí no coexiste, como les comentaba anteriormente, un derecho de propiedad exclusivo y un derecho de copropiedad, sino que lo que tiene cada condominio exclusivamente es un derecho de propiedad exclusiva, y el condominio como ente jurídico es propietario o titular de los derechos de las áreas civiles de uso común. Entonces aquí la crítica que se hace, se los comento muy rápidamente, la crítica que se le hace por parte de la doctrina, pues es que este esquema de condominio pues es un condominio formalmente hablando. ¿Por qué? Porque no existen, como les comento, estos dos derechos de propiedad. Ahora, regresando al tema del patrimonio. ¿Cuál es el patrimonio del condominio? Bueno, pues la doctrina, al menos generalmente, admiten que se integra exclusivamente por las cuotas de mantenimiento o administración de los condominios, es decir, la cuota que paga periódicamente cada condominio a la administración para poder mantener las áreas civiles de uso común. Sin embargo, aunque esta opinión es acertada, también tenemos que considerar que en el caso de Nuevo León, a raíz de esta nueva ley de 2017, pues el patrimonio del condominio es un poquito más robusto. ¿Y por qué es más robusto? Porque se integra no solamente por cuotas de mantenimiento, sino también porque ya esta ley te permite a ti como condominio ejercer actos respecto de celebrar todo tipo de actos respecto de las inversiones, respecto de los costos de mantenimiento y de los fondos condominales. Esto quiere decir que con el dinero que aportan los condóminos al condominio periódicamente, mes tras mes, forma un fondo y ese fondo se puede invertir para obtener réditos siempre y cuando no se comprometa la liquidez del condominio para poder hacer frente a obligaciones de corto y mediano plazo. Entonces, tenemos también que el condominio puede tener ingresos no solamente por cuotas de mantenimiento, sino también por inversiones que haga con esas cuotas de mantenimiento que conformen los fondos condominales. Y también no está limitado a esto, como también el condominio tiene personalidad jurídica propia y patrimonio propio, pues puede también ser acreedor a aportaciones voluntarias que hagan los condominios, es decir, un condominio puede hacer una aportación fuera de cuota de mantenimiento, o también puede inclusive recibir donaciones o cualquier acto jurídico que le depare un beneficio patrimonial al condominio como un ente capaz de contar derechos y obligaciones. Entonces, no está limitado a que pueda integrar el patrimonio del condominio, pero sí fundamentalmente me queda claro que se va a integrar por las cuotas de mantenimiento. Otro tema que me interesa que veamos, aunque sea rápidamente, es el tema del proindiviso, porque hay una transición en la forma en la que se regulaba el proindiviso anteriormente y cómo se regula hasta la fecha,
Pero en primer lugar, pues, ¿qué es el proindiviso? Básicamente se define como el derecho de propiedad que tiene cada condominio sobre las áreas fines de uso común. Este proindiviso pues, se expresa en porcentaje y quiere decir la participación que tiene cada condominio respecto de la propiedad de las áreas fines de uso común que están sujetas a la copropiedad. Ahora, les digo que hay un cambio de esquema en cómo se regula el proindiviso, porque en la ley del 54 había un criterio cerrado. ¿Qué es lo que decía esto? Pues básicamente que el proindiviso dependía estrictamente de la valor de la propiedad. Es decir, tiene que haber proporcionalidad entre cuánto vale la edificación en total y cuánto vale o qué valor tiene la unidad privativa. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues se determinaba el valor de la edificación en su conjunto y se comparaba con el valor que tenía específicamente la unidad privativa. Y a esa proporción resultaba un porcentaje que se considera como el proindiviso. Sin embargo, pues como les comento, este esquema ya se modificó y lo que sucede ahora es que no existe en la norma un parámetro para poder definir cómo se debe calcular este proindiviso. Es decir, si antes dependía de esta proporcionalidad entre el costo de la unidad privativa y la edificación en su conjunto, pues ahora queda libre este parámetro para que lo pueda determinar precisamente pues, la persona que está constituyendo el régimen de propiedad en condominio. ¿Por qué sucede aquí? Les pongo el caso de Nuevo León, que es un ejemplo, porque la verdad es que esta redacción se repite en la mayor parte de la legislación de los estados de la República, que básicamente te dice que el proindiviso es el porcentaje que representa la unidad privativa de cada condominio en relación con el total del inmueble sometido a régimen de propiedad en condominio. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que ya te establece que el proindiviso no depende del valor del inmueble, sino que va a ser libremente determinado por quien constituye el condominio. Sin embargo, aunque es un esquema bastante positivo, hay que tener mucho cuidado porque hay que recordar que el proindiviso en el régimen de propiedad en condominio es el que determina los derechos y obligaciones de los condominios, así como también es el que va a determinar el poder de decisión de cada condominio en la asamblea. Entonces, no es una cuestión que pueda ser libremente determinada sin ninguna restricción. Y ahorita vamos a ver a qué criterio tiene que limitarse quien asigna proindivisos, aunque no existe en la ley una limitación, al menos textualmente expuesta. Ahora, ¿qué ventajas tiene este modelo de libre determinación del proindiviso? Pues la verdad es que es un modelo que la doctrina viene buscando por el tiempo atrás, porque es bastante correcto que no se limite estrictamente el proindiviso a la proporcionalidad del valor de la unidad privativa con respecto a la edificación en general. ¿Por qué? Porque hoy en día reconocemos en las unidades condominales que tienen importancia no solamente el tema económico estrictamente hablando en cuanto al peritaje que se puede hacer o la cuantificación que se puede hacer del valor de la unidad privativa, sino que también influyen en esta unidad privativa para tener su valor toda clase de subjetividades, como puede ser pues, la iluminación, la ubicación, es decir, que tengan acceso a estacionamientos más cercanos, el tema de acceso también a amenidades. Entonces, influyen un sinfín de subjetividades que van a depender de cada proyecto, que van a determinar qué valor le da el desarrollador del proyecto a cada unidad privativa. Entonces va a tener más valor a lo mejor la unidad privativa que está en el piso 3 que la que está en el piso 1, o a lo mejor tiene más valor la unidad privativa que le da el sol por la mañana, la que le da por la tarde, según el proyecto que quiera vender como proyecto de negocios el desarrollador del proyecto hacia los condominios o futuros condominios. Entonces, por eso la doctrina apoyaba mucho este tipo de modelos, para permitir tener un poquito más de flexibilidad a quien constituye el condominio en cuanto a cómo se debe comercializar el proyecto que se va a desarrollar. Ahora, también, como les comentaba, si bien es un método de libre valoración o determinación del proindiviso, sí hay que tomar en cuenta ciertas limitantes para evitar que podamos generar estructuras de dudosa legalidad que mañana pueden generar controversia. ¿Por qué? Porque ya se los anticipé, pero les vuelvo a repetir, porque el proindiviso determina el poder de decisión de los condóminos en la asamblea. Entonces, ¿qué tiene que buscarse? Que no lleguemos a un caso como el que se expone aquí en la filmina. ¿Qué quiere decir? Que la libre asignación del proindiviso no puede llevar a que un grupo reducido de condóminos reúnan el mayor porcentaje de proindiviso, aun y cuando, y nótese, aun y cuando el valor de las unidades privativas que ellos poseen sea significativamente menor. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? No hay una norma que te establece cómo se debe asignar el proindiviso, pero tiene que haber un criterio de razonabilidad en todo momento. Es decir, si no te puedo dar un porcentaje específico, un método para poder decirte cuándo sí, cuándo no va a ser razonable la asignación del proindiviso, tenemos que considerar que cuando hay una suma de desproporcionalidad
entre el valor de la unidad privativa y el prejuicio que se le está asignando, ahí puede haber un tema de una contingencia legal, porque el día de mañana, naturalmente, va a estar indebidamente representada la propiedad del condominio en la asamblea y también, por ende, tendrá menor capacidad en la toma de decisiones del condominio, aun y cuando él tenga un derecho de propiedad significativamente mayor que otros condóminos. Entonces, aquí lo importante no es decidir sobre si un porcentaje en particular puede o no ser irrazonable, sino nada más tener conciencia y determinar que si existe un grado de irrazonabilidad desproporcionado, puede existir precisamente esa contingencia legal, porque otra vez, la indebida asignación de proindiviso se traduce en una incorrecta representación del condominio en la asamblea. Y esto creo que puede dar lugar a un sinfín de controversias. Pasamos a otro tema que también me parece bien interesante, que es el tema de la defensa de los intereses condominales. Otra vez en México, pues como ya comentamos en varias ocasiones, sin una personalidad jurídica, pues no puede ejercer una defensa de un patrimonio, el condominio como tal. Entonces en México en general pues no existe esta discusión sobre quién o qué debe ejercer las acciones, sino que como ya les anticipé, quien tiene que ejercerlas precisamente pues es el condominio en lo personal, o un grupo de condóminos, o bien un apoderado legal designado por uno o varios condóminos. Pero en todo caso, en México en general, ¿cómo funciona? Pues tiene que ser ejercida la representación directamente por los condóminos. En el caso de Nuevo León, que ahora sí tiene personalidad jurídica y patrimonio propio del condominio, cambia un poquito este esquema. ¿Por qué? Porque si el condominio tiene una personalidad jurídica y patrimonio propio, ¿quién tiene que defender? Uno, el patrimonio del condominio, y dos, los intereses comunes de los condóminos. O sea, es decir, no nada más el patrimonio que integra el condominio, es decir, cuotas de mantenimiento, réditos, etcétera, sino también quién va a asumir la defensa de los intereses generales de los condóminos. Y bueno, en el caso de Nuevo León, el artículo 38 de la ley es muy claro porque establece que corresponde al administrador, a quien en su caso asigne la asamblea, ejercer todo tipo de facultades para pleitos y cobranzas y actos de administración de bienes respecto de bienes e intereses comunes del condominio. Es decir, aquí la parte que me interesa y que distingamos es que no se limite nada más a la defensa de bienes, sino también que la ley se amplía el marco de aplicación de esta fracción y dice que también aplican para intereses comunes de los condóminos. ¿Esto qué puede significar? Pues hay dos posibles interpretaciones. La primera es que el condominio se sustituye en los derechos de los condóminos, es decir, ya no cada condominio puede ejercer derechos en lo personal, como copropietario, sino que el condominio tiene que asumir la defensa del patrimonio condominal y los intereses condominales. Y la segunda interpretación es que es la opuesta, que el condominio, como copropietario, puede ejercer acciones legales independientes de aquellas que como quiera pueda instalar el día de mañana el condominio en su conjunto. Entonces digamos que son dos posibles interpretaciones que si bien están contradictorias entre sí, lo que se busca en la doctrina, al menos es lo que más, tiene mayor impacto en la doctrina, pues es que exista un órgano que se encargue de administrar no solamente los fines de uso común, sino también de integrar o unificar consensos, o unificar opiniones, porque sabemos que en toda comunidad, sobre todo en este tipo de estructuras condominales, pues existen siempre una heterogeneidad de opiniones respecto de cada tema. Entonces la función que hace el condominio aquí, a través de sus órganos correspondientes, pues es precisamente llegar a un consenso en cómo se debe no solamente administrar el patrimonio, sino también de cómo se debe defender y quién debe defender el patrimonio del condominio. Entonces, como les comentaba, la doctrina pugna porque la defensa del patrimonio corresponde únicamente al condominio y no a cada condominio particular con sus criterios. Me parece interesante esta aclaración porque recordemos que se aplicaron las disposiciones del Código Civil Federal Estatal correspondiente en carácter de copropietario en cualquier condominio poder asumir la defensa de su patrimonio, es decir, de las áreas de uso común. Sin embargo, bajo este esquema del régimen de propiedad de condominio, que es un régimen de propiedad independiente de la propiedad, pues existe la posibilidad de que no se ejerza la defensa directamente por el copropietario, sino precisamente por el condominio. ¿Por qué la doctrina aboga porque sea el condominio quien defiende el patrimonio sujeto a la copropiedad? Pues como ya les comentaba, un tema importante era concentrar y unificar la voluntad de los condóminos, pero también es el tema de generar mayor certeza jurídica.
¿Por qué es importante esto? Porque lo que se busca es que en todo momento la comunidad de condóminos tenga conocimiento y tenga certeza de cómo se está actuando para la defensa del patrimonio común. Entonces, lo que se debe de evitar es que cada condominio como copropietario pueda asumir la defensa por separado del patrimonio común. Y aunque pareciera ser que es un poquito a lo mejor invasivo de la propiedad y los derechos de propiedad de los condóminos, pues no es del todo en estos términos, porque tenemos legislaciones un poquito más desarrolladas o avanzadas, como es el caso de Colombia, en las que incluso se llega a reconocer que el interés particular del condominio se somete a la voluntad común, pero incluso esto aplica a los derechos y uso de unidades privativas, es decir, el sometimiento del condominio y de sus derechos no solamente corresponde a áreas y bienes de uso común, sino que este sometimiento también se hace extensivo inclusive al uso y a los derechos que tiene ese condominio sobre unidades privativas. Entonces, el razonamiento aquí es muy sencillo. Si hay un sometimiento para unidades de propiedad exclusiva, mayor debe ser el sometimiento también que existe del condominio hacia el condominio en áreas y bienes de uso común sujetas a copropiedad. Entonces, por eso, precisamente este esquema de la defensa del patrimonio pues no es descabellado y también de hecho tiene bastante solvencia tanto en la doctrina como en el derecho comparado. Y bueno, como voy a tocar también los temas importantes que son el condominio de terreno urbano y el condominio maestro, me interesa darles una repasadita así muy general de los tipos o clases de condominios según su estructura. Y aquí me voy a enfocar exclusivamente en el caso del Estado de Nuevo León, que es la legislación más reciente o más actualizada en tema de propiedad de condominio en todo el país. Y pues tenemos que en la legislación anterior, en el caso de Nuevo León, teníamos 3 tipos de condominios, que eran el vertical, horizontal y mixto. Y a partir de 2017 se incluye esta nueva estructura que se llama de terreno urbano, que ahorita vamos a ver cómo se configura. Entonces tenemos un total de 4 tipos de condominios en nuestra estructura. El primer tipo de condominio según su estructura es el vertical, que es uno de los más comunes, y básicamente es el en el que cada condominio tiene un derecho de propiedad exclusivo y un derecho de copropiedad sobre áreas comunes, pero todo es más importante, del suelo. Es decir, el vertical se caracteriza porque el condominio compra su unidad privativa, que puede ser, por ejemplo, un departamento, pero también forzosamente está adquiriendo un derecho de copropiedad específicamente del suelo. Esto es lo que le da su carácter distintivo al régimen vertical. En el caso del horizontal es precisamente lo opuesto. El condominio tiene un derecho de propiedad exclusiva, pero sobre una parte del suelo, y tiene un derecho de copropiedad sobre áreas y bienes de uso común. Esto quiere decir, por ejemplo, que el condominio adquiere una casa habitación y es dueño de la edificación, tanto como también del suelo en el que se desplanta la casa habitación, pero también es copropietario de áreas de circulación vehicular, de banquetas, de jardines y de parques dentro de este condominio horizontal. Entonces, si se dan cuenta aquí, la diferencia entre una y otra estructura es que en el vertical el derecho de copropiedad es respecto del suelo, mientras que en el horizontal el derecho de propiedad exclusiva es respecto de una parte del suelo. Entonces, esa es la gran distinción que hay entre estos dos. Y también está el régimen mixto, en cuanto a su estructura, que básicamente pues integra condominios verticales y horizontales que se constituyen comunidades de propiedad privativa. Y el último régimen por su estructura, que ahorita no voy a decir tan a detalle, pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante, es el condominio de terreno urbano, que es el que se constituye por lotes, que son baldíos o sin construcción, de terreno individual, de propiedad exclusiva de los condominios. Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle esa estructura nueva de condominios, porque creo que amerita un buen análisis para poder entender qué es lo que se quiso hacer por parte del legislador y por qué me parece que es una buena herramienta para futuros desarrollos. Y también hay una quinta clase de condominios que la ley no lo reconoce como tal, pero como quiera lo regula con ese mismo tratamiento, y es el que se llama condominio maestro o condominio de condominios, es decir, es aquel condominio que se integra por condominios internos. Entonces, también vamos a explicar un poquito más a detalle ese condominio, pero ahorita realizaremos ese punto. Bueno, les platicaba que hay un condominio de terreno urbano, ahorita ya se los definí, y que consta básicamente de 2 elementos esenciales. El primero es que se constituye por lote de terreno individual, es decir, unidades privativas. Y lo importante aquí es que en este lote de terreno no existe edificación. Es decir, el condominio adquiere una propiedad privada individual, que es un lote de terreno que no tiene construcción alguna.
¿Qué es lo que sucede? Que adquiere la unidad privativa y cuando quiera desarrollar tiene que ir ante la autoridad municipal a tramitar su permiso de construcción correspondiente para poder hacer su casa habitación, su comercio o lo que vaya a desarrollar el día de mañana en ese inmueble en particular. ¿Qué tiene esto de importante? Que al menos del 54, otra vez hasta el 2017, pues se reconocía como un consenso generalizado en todo el país que no puede existir un condominio si no existe una edificación, porque precisamente lo que generaba el condominio era que una edificación, sea vertical o horizontal, pues tuviera una construcción que pudiera ser repartida en cuanto a propiedad entre los condominios. Y en este nuevo condominio de terreno urbano, pues el cambio de esquema precisamente es ese, que no existe una edificación que se vaya a adquirir por parte del condominio, sino que adquiere un terreno que el día de mañana puede no tener una edificación según lo desarrolle en el futuro. Aquí el problema de este tipo de condominio es que el legislador se olvidó de definir en el terreno urbano cuáles son las áreas de uso común. Es decir, en la definición del condominio de terreno urbano, el legislador sí nos dice que la unidad privada o la propiedad privativa es el lote de terreno, pero no nos dice qué áreas o bienes son las de uso común. Entonces, pues ahora sí que por exclusión no nos queda más que considerar que tiene que ser como área de uso común, pues aquella que no sea de uso privativo. Es decir, todo lo que no sea el lote de terreno individual tiene que ser por exclusión considerado como área de propiedad común. Entiéndase, áreas de circulación vehicular, parques, jardines, banquetas, casetas de vigilancia, cuartos de mantenimiento, etc. Ahora, aquí el interrogante que nos surge respecto a esta nueva clase de condominios es si realmente se puede considerar como un condominio. ¿Y por qué? Porque les comentaba al inicio de la exposición que uno de los elementos más importantes del condominio, o la propiedad de condominio, es la coexistencia del derecho de propiedad exclusiva y el derecho de copropiedad. Sin embargo, en este terreno urbano no se da esta coexistencia. ¿Por qué? Porque lo que existe básicamente es un terreno individual o un lote individual, que es el que va a adquirir de manera exclusiva el condominio, y si van a existir, me queda claro, áreas independientes como áreas de circulación vehicular que son de uso común y de propiedad común. Pero entonces tenemos que en un solo inmueble no están coexistiendo estos dos tipos de propiedad, la de propiedad exclusiva y la de copropiedad, sino que existe un inmueble independiente adquirido por el condominio y posteriormente existe también una serie de inmuebles que se adquieren en propiedad conjunta. ¿Por qué se dice esto? Pues porque el artículo 3 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Nuevo León define el lote como toda porción delimitada de superficie de terreno ubicada en área urbana urbanizada, es decir, establece que un lote es un inmueble. Entonces, si cada lote es un inmueble, como les anticipaba, el condominio no está adquiriendo un inmueble en el que exista dentro de ese mismo inmueble la propiedad exclusiva y el derecho de copropiedad, sino que está adquiriendo un inmueble independiente, más aparte, en otro inmueble ajeno, un derecho de copropiedad. Por eso me parece que no puede existir, formalmente al menos, una propiedad en común en este tipo de esquemas de estructuración. Sin embargo, me parece, y creo que es muy interesante esta nueva figura, porque lo que está buscando aquí el legislador es atender una necesidad social. ¿Cuál es esta? Pues bien sencillo. Este tipo de condominios se les denomina como colonias privadas. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer aquí el condominio precisamente es adquirir una unidad que el día de mañana puede ser una casa habitación y en el cual todas las banquetas, calles, parques y jardines son propiedad, o más bien de la copropiedad de todos los condominios. Entonces, ¿qué es lo que se hace aquí? Son colonias privadas en las cuales no tienen acceso al público en general, sino que nada más puedes convivir internamente con tus demás condominios sin que te pueda interrumpir cualquier otra persona ajena del condominio que no tenga autorización por parte de la propia administración. Entonces, por eso es la importancia de este tipo de nuevos esquemas, porque me parece que lo que se busca es darle un poquito más de certeza a estas colonias privadas que queremos a veces desarrollar, para darle un poquito más de privacidad a los condominios o a las colonias. Sin embargo, pues aquí como que hay ciertos debates en cuanto a cómo operar este tipo de colonias privadas, porque la ley, si bien no lo regula, queda duda de qué pasa con el tema, por ejemplo, de algunos servicios públicos municipales que tienen que darse a la población. Por ejemplo, en el caso de seguridad pública y tránsito vehicular, pues queda duda si está obligado el condominio a dar acceso precisamente a tránsito de la policía municipal a realizar labores de vigilancia dentro del propio conjunto. Entonces, pues ahí, la verdad es que si hiciéramos una interpretación por analogía de cómo se regula la propiedad condominial horizontal o mixta,
pues habría que reconocer que sí está obligado el condominio a dar acceso a servicios públicos municipales, pero no hay, insisto, como no hay texto de ley, pues se presta para que existan interpretaciones pues contradictorias. Y también llegamos al tema final de la plática, que es el tema del condominio maestro. Este es un tema bien interesante porque el condominio maestro, como ya les anticipaba, es el que se le llama como condominio de condominios. Es decir, es una agrupación de condominios construidos en un solo predio para regular las áreas comunes de todos los condominios. Es el condominio dentro de condominios. El primero se llama como subcondominio y el segundo es el condominio maestro. Es decir, si lo quisiéramos pensar así como en un plano imaginario, vamos a ver un predio horizontal en el cual existe un condominio maestro que regula todo el inmueble horizontal, pero a su vez se van a crear dentro de ese inmueble pequeñas unidades privativas en las cuales pueden constituirse subcondominios. Esto se suele utilizar mucho en desarrollos de grandes magnitudes porque lo que se busca siempre pues, es a lo mejor, como tiene un desarrollador una extensión de terreno muy vasta en áreas estratégicas, pues lo que busca es generar precisamente a lo mejor proyectos verticales por etapas, pero que todos estos proyectos verticales compaginen y sean homogéneos y sean armónicos entre sí para darle un valor adicional al proyecto. Pues, ¿qué es lo que se hace? Precisamente pues, que cada edificación vertical tenga un condominio independiente, con regulación independiente y asambleas independientes, pero que formen parte de un todo que se encarga de asegurarse que entre todos los condominios, subcondominios, existe pues, cierta armonía y cierta distribución de cargas, ¿no? Entonces, por eso la importancia de esta estructura condominal. Ahora, pues sobra decir también que este tipo de estructuras no son nuevas. De hecho, en la mayor parte de las legislaciones del país, en los estados de la República, podemos encontrar este tipo de condominios, a lo mejor bajo otras denominaciones, pero simplemente para el mismo objetivo. Y en el caso de Nuevo León, pues un tema que me parece interesante, pero para mal, pues es que la definición del condominio maestro es una copia fiel y exacta de la ley de condominios, Quintana Roo en 2011. Entonces, ahorita vamos a ver por qué esta definición de Nuevo León es bastante deficiente, y además, pues desafortunadamente, además de deficiente, fue copiada. Entonces tenemos por lo menos 2 estados en la República que tienen una definición incorrecta de condominio maestro, y digo que es incorrecta porque si quisiéramos cumplir con el texto de ley, no podríamos constituir legalmente un condominio maestro. Y déjame les explico por qué, pero primero vamos a definir qué es un condominio maestro, y aunque no soy muy fanático de leer definiciones en las exposiciones, me parece que es importante dar lectura de este artículo de la ley, porque sí nos va a ayudar a comprender qué es este condominio maestro y qué requisitos tiene que cumplirse para poder constituirlo. Y bueno, dice la ley, condominio maestro, toda aquella agrupación de 2 o más condominios, ya sean horizontales, verticales o mixtos, construidos, nótese, en un solo predio, siempre que cada uno de dichos condominios conserve para sí áreas de uso exclusivo y a su vez existen áreas de uso común para todos los condominios. Entonces aquí advertimos al menos 3 requisitos esenciales para entender cómo opera el condominio maestro. El primero es que tiene que haber una preexistencia de conjuntos de condominios. El segundo es que el condominio maestro se constituya sobre un mismo predio. Y el tercer requisito es que existan áreas comunes de todos los subcondominios. Ahora, les comento que si quisiéramos cumplir estos requisitos al pie de la letra de la ley, sería imposible constituir un condominio, porque al menos los requisitos 1 y 2 se contraponen entre sí. Y esto al menos sucede para condominios verticales y horizontales. Y eso les explico por qué. El requisito 1 te dice básicamente que primero se constituye el subcondominio o los subcondominios y posteriormente el condominio maestro. El problema aquí es que según el artículo 2 de la ley, el mismo artículo, cada condominio se constituye sobre uno o varios inmuebles, no sobre fracciones de un inmueble. Esto quiere decir, para poder constituir un condominio, tiene que estar por lo menos un inmueble y no una fracción de inmueble. Y déjenme explico bien sencillo. Si yo tuviera un terreno, yo lo que no puedo hacer el día de mañana, según el texto de ley, en ese mismo inmueble, constituir uno o más condominios, sean verticales o sean horizontales. Esa sería la restricción que impone la ley. Y el artículo 2 te establece que el condominio maestro solo se puede constituir sobre condominios construidos en un mismo inmueble. Entonces aquí está la contradicción. Si cada condominio se construye en un solo inmueble,
Entonces no puede cumplirse esta segunda condición en el sentido de que el condominio maestro tenga que integrarse por condominios constituidos en un solo inmueble, porque no hay armonía entre estas dos disposiciones legales. En el sentido de que si quisiera cumplir con el texto de ley, tendría que tener en cada inmueble un condominio independiente y luego intentarlos juntar a todos para crear un condominio maestro, pero entonces no se cumpliría el segundo requisito del condominio maestro de que sea un solo inmueble. Entonces, por eso me parece que la definición de condominio maestro en la propia ley es bastante desacertada, y desafortunadamente es desacertada y además se copió de lo que establece la normatividad de Quintana Roo. Entonces, creo que aquí el legislador perdió una importante oportunidad para poder tener una buena estructuración del condominio maestro, más allá de que inclusive tampoco está regulado correctamente este condominio en la propia norma. De hecho, inclusive no se establecen disposiciones legales para poder regular la administración interna del condominio maestro en cuanto a la forma de llevar a cabo las asambleas, la forma de recabar cuotas de mantenimiento, la asignación de prendizos. Es decir, es una figura que, aunque es bastante noble y tiene una finalidad muy práctica porque te ayuda a crear proyectos muy interesantes en tema inmobiliario, entonces es una figura que por su mala regulación complica mucho su creación. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues finalmente tuvieron que crearse estrategias alternativas que ahorita las vamos a ver por parte de los operadores del derecho, pues precisamente para intentar colmar estas deficiencias que tiene la norma. Ahora, me interesa mucho, antes de brincar el tema de las estrategias que les voy a comentar del condominio maestro, pues ver rápidamente cómo compagina el condominio maestro con el condominio mixto, porque si vemos el artículo 5 de la ley, la definición del condominio mixto, me parece a mí que es la definición que debe haber operado para el condominio maestro, y se la leo bien fácil y está muy clara. Es aquel formado por condominios verticales y horizontales que pueden estar constituidos en grupos de unidades de propiedad privativa, como edificios, cuerpos, torres, manzanas, secciones o zonas. Entonces, a mí me parece que esta es la definición correcta que debe utilizarse para el condominio maestro, sin especificar si eran condominios verticales o horizontales. ¿Por qué? Porque esta definición ya nos da a entender que existe una estructura general en la cual van a haber subcondominios que van a ser constituidos en cada unidad privativa o fracciones de terreno para construir precisamente edificios, cuerpos, torres o edificaciones independientes. Entonces, me parece que esta es la definición correcta que tendría que haber utilizado el legislador para definir el condominio maestro, porque aquí sí se permite precisamente que en un solo inmueble o unidad de terreno existan uno o más condominios. Entonces, creo que aquí el legislador dejó pasar una importante oportunidad para poder crear una buena estructura condominal en tema de condominio maestro, pero pues desafortunadamente pues no se realizó, se dejó pasar esta oportunidad. Y bueno, como les anticipaba también, tenemos aquí una serie de estrategias prácticas o soluciones prácticas para poder, pues ahora sí que superar estas fallas que tiene la normatividad o deficiencias que tiene la ley. Y la primera es bien sencilla, pues les comentaba que al menos conforme al texto de ley no pueden constituirse en un solo inmueble pues dos o más condominios. ¿Por qué? Porque en teoría pues tiene que ser por cada inmueble un condominio. Aquí lo que sucede en la práctica, por lo menos, es que al menos fuera del marco legal, en el día a día se constituyen condominios indistintamente en un solo inmueble. Es decir, no opera de facto esta limitación, e inclusive llama mucho la atención que aunque jurídicamente podría no ser viable, ni las autoridades municipales tampoco, conoces la inscripción en catastro, te ponen una limitación en cuanto a realizarlo. Entonces, pues a falta de observancia de la ley por parte de las autoridades, en la práctica se sigue haciendo y se hace, pues yo creo que todos los días. Es decir, se crean condominios en un solo inmueble sin ninguna repercusión adicional. También lo que sucede es que se crea el condominio horizontal. ¿Y para qué se crea un condominio horizontal? Porque lo que genera el condominio horizontal, como les comentaba algunas semanas atrás, es que te da la oportunidad de crear superficies de terreno de propiedad exclusiva sobre las cuales sí puedes crear precisamente unidades privativas como son condominios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la práctica? Nosotros recomendamos crear condominios horizontales, y ahora sí, que en cada unidad privativa del condominio horizontal se constituyan subcondominios, y al día de mañana que el condominio horizontal sea el que regule cómo se van a distribuir las cargas y cómo se van a utilizar las áreas comunes de todos los subcondominios. Entonces, digamos que este condominio horizontal
pues viene a constituirse como un condominio maestro, viene a cubrir la deficiencia de la ley. Y que, ojo, es bien interesante que esta estructura de condominios horizontales con subcondominios verticales o mixtos internos, porque el condominio maestro, según otra vez el texto de ley, únicamente regula o únicamente debería regular el funcionamiento de áreas comunes del subcondominio. Cuando la verdad es que lo que busca el gremio, y me ha tocado ver en muchas ocasiones, pues es no nada más que regule áreas comunes de todos los subcondominios, sino que también ese condominio maestro o ese condominio general asuma ciertas funciones de vigilancia o de mediación entre condominios para arreglar algunos problemas que puedan suscitarse internamente. Por ejemplo, está el caso también, y se los comentaba, de que algunos proyectos tienen mayor rentabilidad en virtud de que tiene armonía cada una de las edificaciones verticales. Es decir, la torre departamental convive correctamente con la torre de oficinas o de servicios. Entonces, ¿cómo se crea este tipo de armonía en los conjuntos? Pues precisamente cuando existe un régimen general con fuerza suficiente para poder imponer determinaciones, es decir, que puede obligar a que vivienda no se meta en las determinaciones de comercio, o para que regule también correctamente el uso de las fachadas, que el color, inclusive el color, la iluminación de las fachadas, de los anuncios, de los caminos peatonales. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que un condominio general maestro o un condominio superior sea el que se encargue de buscar que las bases mínimas de convivencia dentro del conjunto pues sean respetadas, y esto, ojo, no te lo va a brindar el condominio maestro. Es una de las grandes deficiencias que tiene esta ley, es decir, que el condominio maestro no tiene, al menos conforme el texto de la ley, facultades para poder llegar al punto de regular cuestiones internas de los subcondominios, que para mí es una muy importante deficiencia del condominio maestro, y por el cual nosotros recomendamos crear primero el condominio horizontal. Y otro punto también bien interesante, pues es el tema de que si bien el condominio maestro tendría que constituirse después de los subcondominios, la verdad es que en la práctica lo que sucede es que primero se constituye el condominio maestro y después los subcondominios para intentar darle certeza al proyecto. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, lo que se busca por parte del gremio de desarrolladores o de constructores, pues es generar primero bases mínimas de cómo se va a administrar todo el proyecto en general, y ahora sí, con esa idea del proyecto general, empezar a crear subcondominios con reglas propias. Entonces, por eso, usualmente, pues se suele brincar el desarrollador estas etapas, y primero, e indebidamente, pero primero constituye el régimen maestro, y después constituye los subcondominios que tienen que operar dentro de esta unidad de terreno. Entonces, con esto concluye la plática. Me parece que hay mucho por hacer desde la trinchera jurídica, tanto como firma legal, como también como para las instituciones académicas o inclusive para las cámaras, porque creo que hay mucho por hacer, y no solamente en Nuevo León, en reformar disposiciones legales como esta, el condominio maestro, que me parece que son equivocadas, pero también me parece que hay que empujar mucho un cambio de normatividad en general en los estados de la República, porque no es posible que Nuevo León sea el primer estado en acuñar la cuestión de la personalidad jurídica del condominio, y que en la mayor parte del país tengamos más de 60 años sin reconocerlo, cuando inclusive el derecho comparado son cosas que ya están ampliamente superadas. Entonces creo que aquí sí es una llamada de atención importante para cámaras, para instituciones académicas y para firmas jurídicas en general, que creo que tenemos que poner las pilas para poder empezar a pujar y lograr que nuestros órganos legislativos hagan cambios que son, creo que, tan importantes para darle realmente pues, un poquito más de vida a estas figuras, porque como les comentaba inicialmente, y creo que todavía sigue vigente, el tema de crear vivienda accesible no es algo nada más vigente en los 40s. Inclusive tenemos el caso de San Pedro, que ustedes lo pueden ver en el día a día, a donde volteen, hay edificaciones verticales que ofrecen servicios, perdón, que ofrecen oferta de departamentos. Y aunque me queda claro que la mayor parte de la gente a veces busca impugnar o evitar que se puedan desarrollar este tipo de edificaciones porque aparentemente son nocivas para la vista o cualquier otro tipo de factor subjetivo, pues la verdad es que no tenemos otra opción. Las grandes ciudades, cuando llegan a un límite de expansión horizontal, o crecen para arriba, es decir, crecen de manera vertical, o se quedan sin población. Y entonces creo que aquí lo que tenemos que buscar es crear estructuras jurídicas sólidas que den certeza a los condóminos y que te permitan tener la certeza de que vas a comprar, como les comentaba, no solamente un pedazo de cielo o un cubo de aire, que es lo que la gente todavía no ha logrado hacer ese cambio de chip, sino que estás comprando tu unidad departamental, pero también derecho de copropiedad. Entonces el día de mañana no más compras aire,
compra suelo en la proporción que te corresponda. Entonces, pues creo que aquí hay mucho que discutir y que trabajar. Y ahorita lo que vamos a dar inicio ahora sí es a la etapa de preguntas y respuestas, pero como les comentaba inicialmente, como ahorita manejamos 3 plataformas, que básicamente es Canvas, es Meet y es YouTube. Para poder atender cada una de las plataformas, vamos a empezar primero a contestar preguntas de Canvas, luego pasamos a contestar preguntas de Meet y luego también en el caso de que se hagan las de YouTube. Les recuerdo a quienes nos están acompañando ahorita por Meet y por YouTube que si gustan de hacer preguntas, las escriban en Meet, en el chat, y en YouTube en los comentarios para que les pueda llegar a hacer llegar el equipo de Zárate Abogados para poder contestar así aquí con ustedes. Entonces, si quieren, empezamos con las preguntas de Canvas. Gracias. Hay varias preguntas en el chat, Marcelo. ¿Quieres que las lea o quieres verlas tú? Si me las pudieran leer estaría muy bien, porque ahorita como que ando medio perdido aquí en el chat. De acuerdo. Pregunta Carlos Nájera, cuando hablabas del tema del SAT, que todavía no se había decretado la forma en cómo tributar la nueva figura, ¿qué es lo que hace falta para echar a andar todo esto? Luego, además de la dificultad de convencer al SAT de las altas y a los bancos de abrirles cuentas. Correcto. Miren, en el tema de reconocimiento de la personalidad jurídica del condominio, de hecho, cuando se publicó esta nueva ley en Nuevo León en 2017, pues uno de los temas más sonados era, oye, pues me queda claro que tiene personalidad jurídica, pero cada vez que voy con un banco o con el SAT o lo que sea para intentar realmente ejercer actos como condominio, pues la autoridad, la verdad es que de facto lo está desconociendo. Inclusive en aquella época, digo, así te lo puedo asegurar, llegas tú a un banco y te dicen, ¿sabes qué? También una AC, una SC o un apoderado o alguien que tenga personalidad jurídica para poder contratar, porque el banco se negaba a pactar directamente con el condominio, también para cuestiones de RFC en el SAT. Desafortunadamente, al menos de la trinchera legal, les puedo decir que es totalmente ilegal este desconocimiento por parte de bancos y del SAT. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ir a exponerles precisamente el texto de la ley y que comprendan que no es un tema optativo, porque eso es bien importante. A ver, si la ley reconoce esta personalidad jurídica, ninguna autoridad la puede desconocer. Es decir, no es optativo que una autoridad te diga, yo sí lo reconozco o yo no lo reconozco. Mientras el Estado de Nuevo León, a través de esta norma, lo reconozca, las autoridades todas tienen que reconocerlo y tienen que actuar en consecuencia. Entonces, ahorita estamos más que nada ante un problema de facto y no de derecho. Gracias, Marcelo. La pregunta. Pregunta también Silvia Pérez, ¿cómo funciona el área común de uso exclusivo para un solo condominio? Eso está bien padre, porque es una novedad de esta norma que tenemos en Nuevo León. Y de hecho me parece bien interesante porque ha permitido generar muchos esquemas que, aunque pudiera parecerse que no, la verdad es que benefician al condominio en general. Y les pongo un ejemplo. En teoría y por disposición legal, todos los pasillos, fachadas, áreas verdes comunes son áreas de uso común y por ende en copropiedad. Aquí el tema es que a veces por una cuestión de practicidad o inclusive por un beneficio económico, es importante darle a un condominio en particular o a un grupo de condominios un uso exclusivo de un área de uso común. Y suena bien contradictorio porque tenemos un área de uso común que nada puede utilizar uno o un grupo de condominios, porque así se designa en la escritura constitutiva. Entonces, ¿cómo funciona estas áreas de uso común? Con sujeto de derecho de uso exclusivo, pues finalmente yo lo que digo a mis clientes para evitar conflictos es que tiene que asentarse este uso exclusivo en la escritura constitutiva del condominio preferentemente. ¿Para qué? Para que sea inamovible. ¿Y para qué lo usamos frecuentemente nosotros en los condominios? Es bien sencillo. En edificaciones verticales, pues es bien importante utilizar las fachadas para poder instalar publicidad, panorámicos o lo que sea. Entonces, al instalar este tipo de publicidad, evidentemente, pues se genera una contraprestación económica que puede ser tanto a favor del condominio en lo particular como del condominio según se pacte en la escritura constitutiva. Ya eso va a depender de cada modelo de negocios. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que se obliga típicamente al condominio que tiene el uso exclusivo de esa área de uso común es que se le obliga a hacer el pago de la cuota de mantenimiento que le correspondería por esa área en particular, así como él tiene que absorber todos los gastos que le corresponden por cuestión de servicios públicos, es decir, energía eléctrica, drenaje, etc. ¿Por qué sucede esto? Porque lo que hacemos aquí es que si ya tienes un derecho exclusivo de una área,
pues que lo que no sucede es que, además de que tienes un exclusivo, también distribuyes a los condominios en general las cargas derivadas de tu utilización. Entonces, inclusive por disposición legal, quien tenga, por decir un ejemplo, un pasillo, una plaza comercial utilizado como área de uso exclusivo, pues tiene que asumir el costo de esas áreas correspondientes. También sucede esto muy seguido, y vemos en plazas comerciales tipo Plaza San Agustín, Main Entrance, donde vemos que hay pasillos de circulación peatonal, pero que muchos restaurantes lo utilizan para poner sillitas y ponen algunas macetas para dar servicio ahí a sus comensales. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Si bien no deja de ser esa área de circulación peatonal un área de uso común y de copropiedad, se le trae inclusive un condominio, un grupo de condominios para que puedan utilizarlas para poder, en este caso, por ejemplo, restaurantes, para poder tener mayor espacio para atender a sus comensales. Entonces, es una figura bien interesante porque haber muchas posibilidades para poder aprovechar el condominio en áreas comunes para cuestiones tanto inclusive económicas como no económicas, ¿verdad? Pero lo que se busca siempre es que también, además de lo que se pacte en cuanto a cómo distribuir las cargas, pues que siempre en cierta proporción el beneficio que obtenga el condominio con uso exclusivo también pues derrame en el condominio, ¿no? Porque si no, todo es lo que se busca un poquito. Espero haber respondido la respuesta. Gracias. Nos pregunta Lázaro Peña, hace dos preguntas. Una, si es posible fusionar varios condominios para constituir el condominio maestro. Segunda, ¿cómo se determina el valor de las unidades privativas y de las áreas comunes? ¿Ya el avalúo de un perito o algún requisito especial para esto? Sí, de la primera pregunta, que si se puede fusionar, pues sí se puede fusionar. Digo, aquí el tema es, al menos conforme a derecho, tú puedes ir entre la autoridad municipal y si hay diversos inmuebles, los puedes fusionar todos para hacer un solo predio y después hacer el condominio maestro. El tema aquí es la funcionalidad de esa estructura, porque yo lo que les comentaba en la plática es que lo que vas a buscar cuando quieres crear un conjunto de varios condominios, subcondominios, pues es que existen reglas básicas o de armonización de la convivencia entre todas las edificaciones. Y esto quiere decir, por ejemplo, y pasa bien seguido, que sea un edificio de departamentos, lo que no quieres es que tengas en la mañana, perdón, el día de mañana un antro o un bar en el edificio de lado porque no te va a dejar dormir. Entonces, a veces hay normas de convivencia que tienes tú que buscar cómo vas a darle un tratamiento vinculante y jurídico para todos los subcondominios, porque si no tampoco nada te conduce el generar un condominio maestro, porque para administrar áreas comunes generales, pues inclusive puede ser pues, hasta a través de un contrato de arrendamiento. Entonces, la verdad es que más que fusionar inmuebles para generar el condominio maestro, creo que hay que buscar primero un consenso general y hay que traducirlo en un texto o documento legal que realmente vincule a todas las partes a ciertas reglas para ahora sí, si tenemos un acuerdo común de cómo vamos a operar, pues ahora sí vale la pena empezar a considerarse que sí vale la pena tener un condominio maestro. Ahora, Pregunta el licenciado Adrián Gárate, ¿qué recomiendan con condominios realizados antes de la reforma? Eliminar las asociaciones civiles y que solo quede el condominio. Y creo que va por el mismo sentido la pregunta de Consuelo Barrueto, que nos pregunta respecto a administrar los condominios vía asociación civil. Sí, déjame les platico. Recuerden que esta ley de 2017 entró en vigor a partir, si no me recuerdo, mayo, agosto de 2017, pero establecía que lo que se había constituido como condominio previo a esa norma se regulaba como quiera con la legislación anterior, es decir, la del 91. Sin embargo, aquí lo importante es, si ustedes ya modificaron su reglamento interno o su escritura constitutiva, tienen que acatar las disposiciones legales de toda esta nueva normatividad y tienen que no nada más modificar un pequeño artículo, clausulado o artículo del reglamento. Hay que volver a modificar todo el condominio y adecuar la nueva ley para que ahora sí se elimine el uso de esta AC o SC y se le dé personalidad jurídica y como debe de ser el condominio y ser el que se encargue de recabar cuotas, de ejercer acciones legales y de mantener y administrar el condominio como tal. Pero sí, entonces aquí la recomendación es, si a ustedes les funciona el esquema anterior, no han modificado su escritura o reglamento interno, pues todavía quédense con ese esquema, no pasa nada. Nada más tengan bien identificado que ante cualquier modificación o cambio tienen que adaptar por completo el nuevo sistema de condominio. O sea, no es nada más una pequeña parte, tienen que hacer un cambio casi que 180 grados de su condominio. Eso es bien importante.
Gracias. Bien, podemos... pregunta Anilú Torres. En caso de existencia de un contrato de compraventa vía condominio horizontal, si ese contrato sería susceptible de anularse para cambiarlo al tradicional compraventa de casa habitación fuera de condominio, pues. Bueno, aquí no me queda muy clara la pregunta porque como combinamos algunas estructuras, porque hablamos de condominio urbano de terreno horizontal. Entonces recordemos que el condominio puede ser o de terreno urbano o puede ser horizontal, pero no puede ser los dos. Entonces no me queda muy claro por dónde va la pregunta. Si ahorita si nos puede aclarar, Anilú, se los agradecemos. Y mientras tanto, pregunta Eugenio Acosta, si los administradores de los condominios, conforme a la ley, tienen facultades de demandar a los condominios por cuotas de mantenimiento, cuotas por cobrar, etcétera. Sí, de hecho aquí en el caso particular, no voy a hablar de todo el país, voy a hablar de Nuevo León porque es el que estamos ahorita viendo en la presentación. El artículo 38 de la ley que establece muy claro, y por eso hacía el énfasis yo, en que el administrador tiene toda clase de facultades para pleitos y cobranzas de administración respecto de bienes e intereses comunes del condominio. Por ende, él tiene facultades para poder demandar y ejercer cualquier tipo de acción legal por falta de pago de cuotas de mantenimiento. Sin embargo, sí les voy a hacer una recomendación. Aunque esto es texto de ley, hay desafortunadamente criterios de los tribunales que establecen que para poder demandar como quiera se requiere del consentimiento de la asamblea. Entonces yo les diría, oigan, pues si vamos a hacer un tema de vamos a ya ejercer una acción legal en un condominio, pues vamos a buscar protegerlo lo más que se puede. Entonces no nada más que demande el administrador, sino que antes de demandar, por cuidado de esto de criterios tribunales, pues que se lleve a cabo una asamblea una asamblea en la cual la asamblea, como punto de liberación y de acuerdo, resuelva demandar el condominio y que además se instruya al administrador para que ejerza la acción correspondiente. Entonces, así nos evitamos el problema el día de mañana que la acción pueda ser improcedente por una falta de anuencia de la asamblea. Que, como les digo, me parece que está de más, pero como hay criterios de los tribunales que no son a veces tan positivos en este tipo de temas, pues nos vale protegernos y buscar cumplir tanto con lo que dice el 938 como lo que dicen los tribunales en cuanto a la opinión de la asamblea. Gracias. También muchas preguntas, Marcelo. ¿Se puede prohibir el acceso a las áreas comunes al resto de los condóminos? Por ejemplo, la azotea, que le tocó la unidad privativa de la mero arriba. Sí, no, claro que sí. Vayan, aquí el tema bien importante de establecer estas prohibiciones es dónde las vas a establecer. Porque recordemos que hay diferentes quórums para la toma de acuerdos en las asambleas, tanto para modificar la escritura constitutiva como para poder modificar un reglamento interno o para modificar un simple acuerdo de la asamblea. Entonces, si el objetivo aquí que se busca, porque es lo más importante para el condominio, si el objetivo que se busca es que la azotea esté restringida en cuanto a uso para un solo condominio, que es el que está a lo mejor en el penthouse, por decir un nombre, pues lo que yo sugiero es que sí se lleve a cabo este acuerdo, pero que se establezca directamente en la escritura constitutiva. ¿Por qué? Porque al tener un elevado quórum de votación, va a ser mucho más complicado que los ciudadanos lo puedan quitar el día de mañana. Porque recordemos que si los condominios dicen mañana, sabes que a mí no me parece que tenga una sola persona el uso de la azotea, sino que hace para todos, pues igual se pueden reunir en la asamblea, lo votan y te quedas sin posibilidad de tener ese derecho. Pero sí, no hay ninguna limitación para que un condominio pueda tener su exclusivo de azoteas, siempre y cuando esté debidamente establecido en esta escritura, reglamento o que esté acordado por el quórum correspondiente de la Asamblea General. Gracias. Pregunta el licenciado Luis Gerardo Martínez: ¿en qué régimen fiscal tributa un condominio? Esa te la voy a deber porque yo no soy fiscalista, pero si gustas puedo buscar una respuesta y te la voy a llegar, si me puedes pasar tu correo electrónico en lo personal, a mi correo de la oficina. De acuerdo. Y ahora, otra vez con el tema de cuentas por cobrar. Aun y cuando el condominio pueda cobrar cuotas, ¿puede seguir designándose a un tercero que administre y las cobre? ¿Dónde queda el administrador del condominio en ese caso? Sí. ¿Quién es el que demanda, el condominio o el administrador? En el caso de que estén bajo una asociación civil. Aquí vamos a hablar, me imagino que del esquema de la nueva ley. Aquí lo que sucede es que en teoría quien recaba cuotas de mantenimiento pues es el administrador. Ahora que si a su vez él puede delegar a terceros esta función, pues sí podría hacerlo.
Me parece que sería, pues, desvirtuar un poquito la naturaleza de las funciones que hace el administrador, porque, pues, precisamente su trabajo es, entre muchas cosas, hacer el cobro de las cuotas de mantenimiento, pero claro que se puede hacer, es decir, se puede dar un poder a un tercero, o generar un acto jurídico con un tercero para darle facultades para poder cobrar esas cuotas, siempre y cuando pues, tengamos la certeza de que el fondo que se va a generar sigue siendo propiedad del condominio. Es decir, puede recabar un tercero bajo el entendido de que la cuota que se cobre sigue siendo propiedad del condominio. Eso sí es bien importante. De acuerdo. Estas son las preguntas acá del lado de la plataforma Canvas, Marcelo. Ok, si quieren pasamos entonces por favor a las preguntas de Meet. Y de las preguntas que tenemos una pregunta. Un segundo. ¿Cuáles son los principales de migrantes de migrar de copropiedad, régimen de propiedad en condominio? Bueno, a lo mejor para los que no escucharon aquí en el Canvas, les repito la pregunta. Preguntan en Meet que cuál es el costo monetario de hacer una transición entre el régimen de la copropiedad al régimen de propiedad en condominio. Bueno, pues aquí el tema... De Chihuahua. Bueno, fotografía. Les comento bien rápidamente. El tema de migrar de régimen de la propiedad, si bien no es un tema realmente estrictamente económico, pues hay que considerar que tiene gastos adicionales, como es un tema de gastos notariales, porque tenemos que ir ante el notario público a hacer la creación o levantamiento de la escritura en la que se constituye el condominio, pero también tiene gastos adicionales, como lo es, por ejemplo, tener que ir ante la autoridad municipal a solicitar factibilidades para poder constituir un condominio, sea vertical, horizontal, o mixto. ¿De qué va a depender? Pues ahora sí que depende del pago de derechos que se establezca según la edificación correspondiente. Porque si recordamos ahora también a partir de 2017, entró en vigor la nueva ley de asentamientos urbanos del Estado de Nuevo León, que establece un procedimiento un poquito diferente sobre cómo constituir condominios. Y al menos así, de primera vista, parecía ser que esta legislación en materia de asentamientos humanos es un poquito contradictoria con la legislación de la propiedad en condominio, porque en el caso de la legislación de asentamientos humanos, sí te exige que para poder hacer el procedimiento de creación del condominio, existen edificaciones. Entonces, si la pregunta es qué se requiere para poder transitar del régimen de propiedad, de la copropiedad al régimen de propiedad en condominio, pues habría que primero que definir qué condominio tiene que crearse. Es decir, si se busca crear un condominio de terreno urbano, en cuyo caso no se requiere de ninguna edificación, y nada más tienes que ir ante el municipio para que te dé la factibilidad para poder hacer el conjunto urbano y después hacer la protocolización ante el notario público y después inscribir en el registro público. Y si lo que se busca es un régimen de propiedad en condominio horizontal o vertical, pues habría que generar un proyecto de construcción, someter las autorizaciones municipales de uso de suelo, uso de edificación y construcción, para posteriormente poder obtener la factibilidad municipal del régimen de propiedad en condominio y después hacer, como les comenté también ya, la escritura constitutiva y inscribir en el registro público. Pero digo, así como costo monetario que te puedo decir un número determinado, pues no puedo hacerlo, pero sí te puedo ayudar en caso de que lo requieras a poder definir qué etapas tienen que cumplirse para poder llegar a ese proceso. Tenemos otra pregunta en el MIC por parte del señor Gerardo. ¿Qué actividad hay y qué se tendría que hacer para terminar un régimen en condominio horizontal donde están, por ejemplo, 3 casas de habitación e individualizar la propiedad en cada una de estas? Viendo que los 3 condominios están de acuerdo en terminar el condominio y también en cómo repartirse. ¿Qué tendría que hacerse? Bueno, si ya existen las casas de habitación que están todavía en construcción, no pasa nada. Inclusive la ley te establece que puede autorizarse el condominio horizontal o vertical, aun y cuando no esté concluida la edificación, que es una gran ventaja porque anteriormente no se reconocía y obligaba al desarrollador a primero acabar la edificación por completo y después ahora sí hacer el condominio. Ya no es así, entonces tenemos la posibilidad ahorita de continuar con estas construcciones individuales de casas de habitación y posteriormente poder construir un régimen de propiedad en condominio, en el cual ahora sí se establece que cada casa de habitación tiene un suelo individual
y posteriormente hay que designar nada más las áreas de uso común que van a existir en este régimen horizontal. Pero no veo ningún problema. Me parece que es una transición bastante natural de tener casas habitaciones en una, digamos, microcolonia privada para darle un funcionamiento mucho más estructurado a través del condominio. Eso sí se recomienda en gran medida que si van a transitar hacia el modelo de propiedad en condominio, pues sea porque realmente es necesaria para la instalación de varias viviendas, es decir, que son nada más 2 casas de habitación, pues me parece que el costo del condominio es muy elevado para el beneficio que te puede dar, porque recordemos que lo que busca el condominio es generar una estructura legal que te permita tener certeza de que entre una gran pluralidad de opiniones y de intereses en una edificación o en un inmueble, se puede llegar a un conjunto para poder decidir cómo administrarlo. Entonces, si me dijeran a mí que son alrededor de 3 o 4 casas, me parece que no sería necesario este tipo de estructuras tan abultadas y tan complicadas, porque recordemos que, así como si fuera una sociedad mercantil, el condominio también exige para los propios condominios y para los reinos condominales celebrar actos periódicos de administración, es decir, asambleas mínimas al año, donde hay reportes inclusive financieros, donde tienen que llevarse libros de la administración interna y libros financieros, o sea, son muchas obligaciones que tienen que seguirse conforme al pie de la ley, que si no es una estructura muy compleja y son pocas viviendas, yo recomiendo mucho más permanecer en la copropiedad, si es que existe todavía una posibilidad de seguir en ese esquema de la propiedad. Porque, insisto, sí, la operación del régimen de condominio es muy pesada y no lo puedes hacer si no estás con una persona que realmente conozca y se dedica a este tipo de actividades, porque sí es muy técnica y especializada y requiere mucho seguimiento de documentos tipo como si fueran documentos corporativos, pero son documentos condominales de acuerdos de asambleas, libros de asambleas, acuerdos financieros, etc. Una pregunta de Constantino Valenzuela. Yo definido es únicamente cosas, créditos, explotaciones, etc., pero no las áreas comunes. Primero, ¿es correcto? Mi segunda pregunta respecto a eso, la defensa del patrimonio ante una invasión de áreas comunes sería por parte del condominio o la condominio o por todos los condominios. Por si no se escuchó, repito la pregunta en Canvas. Preguntan que si en el caso particular de Nuevo León, el condominio es propietario de áreas comunes, por el tema de que viene ahí como que discrepancia en la doctrina, también en derecho comparado, y también preguntan que en caso de alguna invasión a las áreas comunes, ¿quién es el encargado de ejercer la defensa? Si el condominio como propietario o el condominio. Bueno, en el caso de Nuevo León, y de hecho es el caso de todo México, las áreas comunes son de propiedad de los condóminos. O sea, el condominio no tiene ninguna propiedad respecto de unidades privativas ni áreas ni bienes de uso común. Es el encargado de la defensa de ese patrimonio, pero no tiene ningún derecho de propiedad respecto de ellos. De hecho, por eso les comentaba que, a mi parecer, la supuesta confusión del legislador en el 54 es inexistente, porque siempre hemos dicho y ha sido muy claro que el condominio es propietario de su unidad de uso exclusivo y también es copropietario de áreas de uso común. Entonces, ahí creo que respondo a la primera pregunta. Y la segunda, en cuanto a quién le corresponde ejercer la defensa del patrimonio, me parece a mí que quien le corresponde de manera exclusiva es al condominio. Es decir, recordemos que lo que buscamos con el régimen de propiedad en condominio es crear un régimen especial de la propiedad para distinguirlo de disposiciones legales aplicables conforme a la copropiedad en el Código Civil estatal o federal. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Que precisamente el administrador o la asamblea, cuando se delibera sobre el ejercicio de acciones legales, concentre la pluralidad de opiniones o de intereses de los condóminos para llegar a un consenso general sobre cómo se debe defender y quién debe defender el patrimonio condominal o intereses también condominales, porque recuerden que la ley no solamente habla de bienes, sino también habla de intereses condominales, que son los que tiene que ejercer la defensa precisamente el administrador. Más allá de que, también como les comentaba, hay criterios de tribunales que establecen que para poder ejercer acciones legales se requiere del consentimiento de la asamblea. Entonces, esto nos quiere repetir otra vez que quien tiene que ejercer la defensa del patrimonio no es el copropietario o condómino, sino es la asamblea como órgano supremo del condominio. Creo que con eso respondo las dos preguntas. Sí, efectivamente. Otra pregunta ¿usted recomienda primero constituir un régimen de condominio maestro horizontal y no mixto? Bueno, de hecho, fíjense que esa pregunta es muy interesante. Me preguntan en Meet
para los que me escuchan también en Canvas, que por qué se recomienda crear un condominio horizontal maestro en lugar de un condominio mixto. Bueno, el tema del condominio maestro es que ya te establece, aunque tenemos una, como les comentaba, legislación un poquito deficiente, ya establece, por lo pronto para el condominio maestro, la regulación aplicable a los subcondominios y a cómo se debe representar en las asambleas a los subcondominios. Y más o menos te establece que tiene que haber repartición de cuotas y cargas entre los subcondominios. Entonces, digamos que dentro de lo malo que tiene la ley, establece algunas pinceladas de cómo se debe de regular este condominio maestro. En el caso del condominio mixto, la verdad es que parece una excelente solución para el condominio maestro, pero tiene una falla, que tienen que existir forzosamente internamente dentro del predio condominios horizontales y verticales. Y entonces yo lo que busco en un proyecto inmobiliario es, por decir un ejemplo, crear en un solo inmueble 4 torres, a lo mejor de departamentos, comercio y servicios. Si yo quisiera hacer un régimen mixto, tendría que generar a lo mejor cuando menos 3 torres de comercio y servicios y tendría que dejar una edificación con condominio horizontal que no puede tener edificación vertical. Entonces, creo que esa es la desventaja del condominio mixto, que me estás obligando forzosamente a tener áreas horizontales en las que cada condominio tiene una propiedad del suelo y si me deja generar, por el contrario, también áreas verticales en las que cada quien tiene un derecho de copropiedad respecto de ese suelo. Entonces, yo por eso les comentaba que en la diapositiva, que para mí la definición del condominio mixto sería excelente para el condominio maestro si elimináramos nada más la obligación de tener que tener internamente condominios simultáneos horizontales y verticales. Si dijera, por ejemplo, que se pueden poner puros verticales, sería para mí la definición correcta del condominio maestro y sería lo adecuado para una regulación pues, efectiva de esta figura. Correcto. Gracias, Marcelo. Hay una pregunta. Guillermo Rodríguez, que le agradece tu participación. Y te pregunta que en el caso de la relación de asignación de cajones de estacionamiento como uso exclusivo para una unidad privativa en particular, puede también tener una sola unidad privativa, es decir, si pueden tener un pool de cajones para uso de todos los condominios, pero que sean parte de unidades, ¿no? Una sola unidad privativa. Déjame volver a repetir la pregunta para la gente de Meet, los que nos acompañan en Meet. La pregunta es que si es posible que una sola unidad privativa se le concedan derecho de uso exclusivo respecto de todo el pool de cajones de estacionamiento del condominio. Digo que es una buena pregunta y de hecho les platico que me ha tocado, al menos este último año, ver los casos específicamente de esto y les puedo platicar ahora sí que con experiencia qué es lo que sucedió en el caso particular de San Pedro. En el caso de San Pedro lo que pasó es que se negó inclusive cualquier posibilidad de considerar los cajones como áreas de uso común. Me parece que es una decisión muy desafortunada, pero lo que buscaba el municipio, y porque más o menos la ley tiene una redacción también medio equivocada de cómo se debe de integrar la unidad privativa con sus anexos, entre los cuales hay cajones de estacionamiento, pero el razonamiento del municipio fue muy sencillo. Dice, si conforme a la ley se te exige tener X número de cajones de estacionamiento para una unidad privativa, es decir, si se requiere 25 cajones de estacionamiento para tener un restaurante, entonces forma parte del derecho de propiedad de la unidad privativa su accesorio, que son los cajones de estacionamiento. Entonces, ese fue un criterio que tuvo el municipio de San Pedro y que me parece muy desafortunado, pero que te está obligando, inclusive no que sean áreas comunes, sino que sean áreas de propiedad privada en que corresponda como acceso o como accesorio a la propiedad privativa. Ahora, en cuanto a lo que yo considero que podría darse esta figura, en la medida en que el cajón de estacionamiento se deje como área de uso común, claro que podría darse un uso exclusivo a un condominio en lo particular. Inclusive me ha tocado asesorar proyectos en los cuales nosotros recomendamos como firma que los cajones de estacionamiento se integren como una única unidad privativa. Es decir, tenemos a lo mejor 100 cajones de estacionamiento con área de circulación vehiculares, pues que todos esos 100 cajones de estacionamiento y área de circulación vehicular sean una única unidad privativa. ¿Para qué finalidad? Para que ese condominio que tiene esa propiedad de esos cajones de estacionamiento pueda a lo mejor el día de mañana rentarlos a terceros, porque también se usa mucho en edificaciones verticales que se construye a lo mejor un excedente de cajones para poder rentarlos como pensionados a terceros. Aquí nos hay que cuidar mucho un tema bien importante, que es que tenemos que garantizar siempre que exista
suficiencia de cajones de estacionamiento para el área de vivienda o para el área de comercio o para los demás condóminos, salvo cuando la propia legislación no te exige que tengas un cajón de estacionamiento designado para un área en particular. Y déjenme pongo el ejemplo. En el caso de San Pedro, es un caso muy restrictivo, por eso lo uso mucho de ejemplo, se te exigen a veces cajones de estacionamiento muy elevados para un área en particular. Vamos a poner un ejemplo ficticio, que se exige a lo mejor 25 cajones de estacionamiento para un restaurante. Entonces, ¿qué es lo que te va a obligar el municipio de San Pedro? Pues es que tengas siempre 25 cajones asignados específicamente a esa unidad, fuera como unidad privativa o fuera como área de uso común el cajón de estacionamiento, pero que existe ese vínculo. Entonces tienes que garantizar en todo momento que existe 25 cajones de estacionamiento para que pueda operar el restaurante. Sin embargo, también ya hay un poquito más de flexibilidad en tema de cajones de estacionamiento, y está el caso, por ejemplo, de la zona DOT de Monterrey, en la que no te exigen que tengas cajones de estacionamiento para poder desarrollar. Entonces, si no te exigen cajones de estacionamiento de ley para poder desarrollar, puedes someter sin ningún inconveniente esos cajones de estacionamiento a una unidad privativa, siempre y cuando, tienes que hacerlo como parte de tu esquema de negocios, siempre y cuando puedas garantizarle accesos a los condóminos. ¿Qué es lo que se sugiere en este caso? Pues generar precisamente esquemas en los cuales se le dé un derecho de acceso garantizado al condominio en todo momento, eso sí, con te paga una contraprestación, es decir, como si fuera un valet parking, como si fuera un estacionamiento comercial ordinario. Tenemos otra pregunta, Marcelo, por parte del señor Roberto Marcos. Esta recomendación, cuando un edificio tiene un mix de habitación y comercial, en cuanto a reglamentos, tener dos, solo un capítulo. Asimismo, cómo resolver cuando existen puntos en contrario y por el simple número de condominios habitacionales a los comerciales. Repito la pregunta para los que nos acompañan en Meet. La pregunta es: ¿qué pasa en condominios en los cuales ya están constituidos y existe la mezcla o el mix de usos entre comercial y habitacional? Porque sabemos que este tipo de usos son usualmente muy complicados de sobrellevar entre sí. Y también pregunta que cómo se debe regular esta convivencia entre los dos, si es en el reglamento interno, a través de capítulos independientes o por separado. ¿Y qué pasa cuando en la asamblea mayoritean siempre los condominios habitacionales a los comerciales? Bueno, en tema de cómo se debe regular el condominio, pues me parece que lo ideal hubiera sido desde el inicio que se crearan reglamentos independientes. Aun y cuando la ley nada más trae un solo reglamento interno de administración del condominio, sí existe esta posibilidad de distinguir entre los dos áreas o forma en la que se administra el condominio. Si no es posible esto, como bien lo señala quien realiza la pregunta, lo ideal sería generar también capítulos independientes de cómo se va a llevar a cabo votaciones en cada una de las zonas, aunque estrictamente y conforme a derecho no podría realizarse esta distinción porque todos forman parte de una sola asamblea y un solo condominio. Pero como quiera, podrías generar una estructura en la cual, aun y cuando la asamblea sea única, que no la puedes dividir, podrías establecer que para la votación de este tipo de asuntos, por ejemplo comerciales, pueden votar nada más los condominios comerciales, y que para los habitacionales, viceversa. El tema es que cuando pasan este tipo de conflictos, usualmente la parte habitacional, que ya es la que te mayoritea y es la que tiene el control, no va a ceder el control, porque ya tiene la ventaja de poder decidir y opinar sobre todo el condominio completo. Entonces me parece a mí muy poco probable que vaya a acceder a realizar una administración independiente, tratamientos independientes o asambleas independientes, porque perdería el poder de decisión respecto de lo que puede y no puede hacer comercio, que siempre honestamente es una incertidumbre para el condominio de casa-habitación. Es decir, la incertidumbre si me van a poner abajo un bar y van a haber borrachos en el piso de abajo, o si me van a poner un antro y no va a poder ir la noche por la música, o si van a poner X o Y o Z y me va a perturbar a lo mejor mi privacidad o mi zona de confort, porque la verdad es que en casa-habitación, pues todo el mundo siempre exigimos el mayor beneficio, que es pues, básicamente que respeten mi privacidad y mi confort de mi casa-habitación. Entonces sí veo un poquito complicado ese tema. ¿Qué es lo que también pueden hacer el día de mañana? Pues pueden volver a constituir el condominio, o sea, extinguirlo y volver a constituirlo como un condominio habitacional y otro condominio comercial, respetando ciertos derechos de paso entre los condominios y ciertas áreas comunes de circulación peatonal y vehicular y lo que corresponda. Pero me parece que esa puede ser la solución, pero otra vez vamos a requerir del consentimiento de los condominios habitacionales y va a ser un poco complicado. Correcto, muchas gracias, Marcelo, por tu intervención.
por parte de mí, que son todas las preguntas, que establece Natalia Jasso en un proyecto que construye por fases, en el que la mayor parte de los servicios se hará en la primera fase. ¿Cómo se hace que la nueva fase? Bueno, nos preguntan de YouTube también que en caso de condominios por fases o por etapas, en el que en la primera etapa se hace la inversión de infraestructura para poder desarrollar, ¿qué puedes hacer para que las siguientes fases posteriores pues estén obligadas también a contribuir con esa infraestructura que ya se realizó, pero pues que tiene un costo para quien la desarrolló, ¿verdad? Entonces aquí lo que me parece importante es, pues hay dos escenarios posibles. Si ya está constituido el condominio, pues no hay, pues la verdad es que gran forma de obligarlos a participar de la infraestructura, según lo que establezca el clausulado del condominio. Quiero pensar que si ya está constituido el condominio, todavía ni siquiera está enajenada a las unidades privativas, pues lo que puedes hacer es modificar la asamblea constitutiva para establecer que el nuevo propietario de la unidad privativa que aún no está desarrollada, cuando la adquiera, tiene que hacer una aportación por concepto de infraestructura para reintegrárselo a quien ya la desarrolló inicialmente. Y en el caso, si fuera un condominio nuevo, pues la misma respuesta. Es decir, yo lo que buscaría es que el condominio propietario de la unidad privativa, al momento de desarrollar, tenga que hacer un pago de alguna cantidad o suma monetaria por concepto de conexión a la infraestructura existente. Porque, pues, si bien es cierto, todos somos condóminos y todos tenemos propiedad común, lo que se busca en el condominio precisamente es distribuir cargas de bienes de uso común, como es precisamente el tema de la infraestructura. Me parece que terminamos con este caso de la participación. Agradezco mucho a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey por haberme permitido tener este foro para poder poner un granito de arena para intentar generar una legislación en el tema de condominios un poquito más completa. Y también, pues, cualquier duda que tengan con posterioridad, siéntanse en libertad de contactar en mi correo electrónico, está en la página de internet, está también en la presentación, y con todo gusto pues los voy a poder apoyar en la medida de lo posible. Y en caso de también ser necesario, pues pasaré la presentación al maestro Miguel Ángel Ferriz para que me pueda apoyar a difundirla y que con esto pues pueda solventarse cualquier duda que tengan, y como les digo, si hay alguna adicional, pues me la pueden hacer llegar. Muchísimas gracias por tu participación, Marcelo. Muy claros los conceptos, la estructura de cómo nos estuviste llevando por todo este esquema, que viste todas las preguntas que hubo, que generó toda esta temática que tú traes y tu conocimiento. Muchas gracias por tu disposición para compartir con nosotros todo esto. A nuestros participantes, en nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, muchas gracias por su participación. Los invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales para otros webinars más adelante, y decirles que esta plática la vamos a subir en la plataforma institucional de YouTube de la facultad, y una vez teniendo la presentación de parte del licenciado Sepúlveda, háganmelo saber y con mucho gusto también se las hago llegar. Es todo, muchas gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, gracias.